¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Soy Luz Elena Ramos y esto es En Directo. Hablar de asesinos en serie, por ejemplo, podría ser bastante aterrador, quizá. Imaginar los crímenes más horrendos en los que se ha visto sumida la humanidad se convierte en un punto de referencia para calibrar más o menos hasta dónde es capaz de llegar un ser humano. Se creería que el asesino nace en una sociedad violenta, llena de antivalores, y en muchas ocasiones sí, pero en otros casos no es así. El asesino se autoconstruye llenándose de conceptos, muchas veces errados, sobre lo que es el valor de la vida. ¿Qué surge en la mente de una persona que se despierta un día para matar? ¿Nosotros los seres humanos nacemos violentos o nos volvemos violentos? ¿Lo aprendemos? ¿Los asesinos nacen o se hacen? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué nos estamos volviendo violentos, por ejemplo, aquí en nuestro país? ¿Qué dicen los estudios y hallazgos científicos sobre este tema? Ese es precisamente nuestro tema de hoy aquí en directo de Canal Capital. Los invito para que participen de nuestro programa, hasta allá nuestra línea telefónica. 457-8300, extensión 5225 y 5226. Ya saben que lo pueden hacer de dos maneras, a través de nuestra línea telefónica o también a través de redes sociales. Por eso me voy con Gustavo para que abramos oficialmente nuestras plataformas digitales. Gustavo. Así es, Luz, feliz noche y como siempre, desde ya estoy aquí atento, conectado a las plataformas digitales para que ustedes, los que nos están viendo desde casa, puedan enviar cualquier comentario o pregunta. Les recuerdo, Facebook Live, Periscope y nuestra cuenta de Twitter, @Canal Capital, ya está habilitada para que envíe sus preguntas o comentarios. Luz, continúe con nuestro invitado. Yo me quedo aquí muy pendiente cuando empiecen a llegar preguntas o comentarios a través de nuestras plataformas digitales. Claro que sí, Gustavo. Bueno, y para conversar sobre este interesante tema el día de hoy, me acompaña el doctor Eduardo Carballo. Él es médico, psiquiatra y analista junguiano. Se formó en el campo de la psicología arquetipal y luego como analista de patrones arquetipales. Ha sido además profesor universitario en Venezuela y Colombia. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Luz Elena, por la invitación. Bueno, creo que es oportuno comenzar explicándole a la gente esto de la psiquiatría junguiana, ¿cierto? Esto viene de Carl Jung y creo que es bueno que lo expliquemos a los televidentes y a la gente que nos sigue en redes sociales quién era y de dónde viene, digamos, todos estos estudios. Ok. Fíjate, hoy en día yo creo que en el campo de la psicología y en el campo de la psiquiatría, porque la psiquiatría es la psicología aplicada al campo médico. Yo diría que hay por lo menos dos corrientes. Una corriente que ve al comportamiento humano y a la expresión humana como producto del pensamiento solamente. Y hay otro campo que tiene que ver con la inclusión de un aspecto que nosotros no conocemos, que es el inconsciente. Sí. Mucho de lo que nosotros hacemos o lo que vemos alrededor nuestro, que no podemos entender, mucho de eso viene del inconsciente. Carl Jung fue un pionero en el estudio del inconsciente. De hecho, él empezó trabajando al lado de Sigmund Freud, que fue el creador del psicoanálisis. Y al cabo de cierto tiempo se separaron por el inconsciente, por situaciones personales y temas de diferencias de personalidad. Y él, entre otras cosas, lo podemos conocer porque él fue quien desarrolló el concepto de sombra. Cuando nosotros hablamos de esa disociación un poco del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, esa figura donde de repente en un ambiente la persona es intachable, la persona es un modelo, y en otro ambiente tiene rasgos que son antisociales. De alguna manera, esa figura de dos personalidades. Dos perfiles, ¿no? Tal cual, Dr. Jekyll y Mr. Hyde, fue quien desarrolla un poco ese concepto, es Jung. Entonces él dice que nosotros tenemos un aspecto que mostramos en el día a día, que es nuestro aspecto máscara, o sea, de alguna forma con eso nos presentamos, y hay un aspecto que está formado por las cosas que escondemos de cada uno de nosotros, que es el aspecto sombra. Muy bien, bueno, en la mente de los violentos, ¿esto qué será? Eso es lo que queremos entender el día de hoy, es decir, esto viene de la crianza, de cómo crecemos, de la educación que nos dan nuestros padres y el entorno familiar en el cual nosotros crecemos. Es un tema genético, nace o se hace. Eso es lo que queremos entender el día de hoy con nuestro especialista. Bueno, doctor Eduardo, un criminal, digamos los criminales en particular los homicidas, ¿tienen un cerebro diferente al del resto de la gente? Es decir, yo entiendo que vienen haciendo estudios hace siglos, incluso, no años, sino siglos, analizando e investigando los cerebros de las personas que son
que tienen estos comportamientos agresivos, violentos, estos comportamientos psicópatas. ¿Qué dicen, digamos, los últimos estudios sobre este tema? Fíjate, yo creo que algo que es muy importante es no patologizar la agresividad. La agresividad es muy importante para la sobrevivencia y para el mantenimiento de las cosas que nosotros hemos construido. Entonces, todos nosotros tenemos un monto de agresividad que es importantísimo para mantenernos con vida. El tema es cuando la agresividad de alguna manera se escapa, llega a un rango, llega a una frecuencia, llega a una magnitud donde empieza a producir daño en uno mismo o en las personas que están alrededor nuestro. Sí. Hay desde hace más o menos 15, 20 años hemos conocido mucho más del cerebro y del funcionamiento del cerebro porque tenemos una cantidad hoy en día, una cantidad de formas de acceder al cerebro sin tener que intervenirlo directamente, que era como se hacía antes. Y eso nos ha permitido encontrar estructuras, aspectos del cerebro donde podemos ubicar qué es lo que libera o qué es lo que frena determinadas conductas. De alguna manera, una persona que transgrede es una persona que podemos decir que tiene una dificultad en contenerse, una dificultad en contener los impulsos. Y se han identificado una cantidad de estructuras cerebrales que tienen que ver con eso. La última parte del cerebro que madura es lo que llamamos el prefrontal, sí, que está más o menos ubicado detrás de la frente, por eso se llama prefrontal. Y esa parte es la que controla los impulsos. Ella termina su maduración alrededor de los 18 años. Entonces, por eso es que una observación que tenemos desde hace miles de años, donde dividimos casi que el comportamiento en mayoría de edad o antes de la mayoría de edad, y hay una cantidad de atenuantes porque las personas que no han cumplido los 18 años, de alguna manera se espera que puedan tener ciertos elementos impulsivos, tiene que ver con esa formación del prefrontal. Sí. Hay personas que por diferentes razones el prefrontal no se madura o madura tardíamente, y estas son personas que pueden tener una dificultad en controlar los impulsos. Y muchos de los elementos de violencia, que ya es el extremo de la agresividad, tienen que ver con eso, exactamente. Con ese desarrollo, digamos, que no es normal, ¿cierto? Un poco anormal en esa parte del cerebro. Usted decía que todos tenemos como un nivel de agresividad, ¿cierto? Nosotros también tenemos como esos estados mentales que son irracionales y a veces nos salimos de casillas y a veces digamos, estamos como escleramos, como se podría decir, con nuestras trifulcas cotidianas. ¿Qué pasa en la mente cuando eso pasa y nosotros no lo podemos controlar, doctor? Nosotros que, bueno, nos podemos llamar o considerar personas normales, entre comillas, no con este tipo de comportamientos psicópatas y etcétera. Yo diría que hay como dos situaciones que pueden favorecer que esa parte impulsiva, esa parte agresiva se desboque. Una es cuando tú tienes un modelaje donde eso es posible. O sea, contener la agresividad tiene que ver con un entrenamiento, tiene que ver con lo que llamamos en desarrollo de personalidad, con la socialización. De alguna manera, para poder estar en un sitio público, para poder compartir con otra persona, hay una cantidad de códigos que nosotros aprendimos. Entre ellos tiene que ver con la distancia, con el comportamiento. Cuando nosotros hemos tenido un modelaje que no ayuda a contener eso, muchas veces ocurre que los hijos, inevitablemente, lo que están haciendo es repitiendo patrones donde no existe la contención. Eso puede ser por un lado. Y por otro lado tenemos el extremo opuesto, cuando yo tengo una crianza o una sobreexigencia donde mi agresividad natural está permanentemente pisoteada o permanentemente frenada, y eso va cargando, y en determinadas situaciones de repente eso puede salir como de una manera intempestiva, de una manera como de una manera violenta. Sí. Es lo que vemos en personas que están muy cargadas y de repente salen a tomar trago o tienen algún tipo de consumo de alguna sustancia, y al romperse la barrera que tienen, entonces aparece esta parte que se ha venido cargando. ¿Qué tiene que ver el contexto en el cual nace la persona? Y nosotros lo decíamos, ¿cierto? Tiene que ver con un tema ambiental, digamos, el contexto, el barrio, las situaciones, pronto la falta de la figura paterna, materna, en fin. Ese contexto que
¿qué tiene que ver con el desarrollo, digamos, de una persona que tenga este tipo de comportamientos agresivos, que sea violenta? ¿En qué contexto nace y crece una persona que luego, ¿no?, se puede convertir en un psicópata en serie, en un criminal? Hay muchos estudios que se han hecho sobre las emociones y de alguna manera lo que se ha aceptado, lo que se ha terminado como de concluir, es que las emociones terminan funcionando como cualquier droga que produce una adicción. El trasfondo de las emociones son moléculas, son neurotransmisores, son moléculas que produce el cerebro. Si yo estoy en un ambiente donde lo que me rodea es la agresividad, es la rabia, es la conducta violenta, quiera o no quiera, mi sistema se acostumbra a desarrollarse en ese ambiente y de alguna manera lo va a buscar. Si por otro lado yo me desarrollo en un contexto donde la emoción que prevalece es la compasión o es la felicidad o es la empatía, de alguna manera ese ambiente actúa, yo lo voy a buscar porque actúa como, de alguna manera, como el ambiente molecular o el ambiente biológico que termina siendo familiar y lo voy a buscar. Pero ¿qué pasa, doctor? Por ejemplo, en estos casos que nosotros vemos de personas que crecieron en una buena familia, que crecieron en un contexto socioeconómico, digamos, bien, ¿verdad? Óptimo, y terminan maltratando a la esposa y terminan incluso asesinando a su esposa. ¿Qué pasa ahí? Yo creo que hay un tema que nosotros tenemos que empezar a desligar, el tema socioeconómico del comportamiento. O sea, hoy en día, y lo hemos visto, lo vemos en las grandes ciudades, y lo vemos muchas veces comparándolo con ambientes que pueden ser más simples o que pueden ser mucho más naturales. Nosotros vemos que la convivencia se ha venido complejizando y se ha venido complejizando. Cuando nosotros vemos, o las veces que a mí me ha tocado como compartir con colectivos que pueden ser mucho más simples que los colectivos que encontramos en las grandes ciudades, uno se da cuenta que hay mecanismos de autorregulación que van conteniendo y que van favoreciendo una conducta, vamos a llamarlo, positiva. En las grandes ciudades, los mecanismos de autorregulación cada vez se hacen más complicados. Cada vez tenemos menos espacios para lograr como poder llegar como a un balance, cada vez tenemos menos tiempo para eso, cada vez, independientemente que tenemos padres o los padres estamos buscando lo mejor para nuestros hijos, muchas veces por las exigencias de la ciudad y de la dinámica de las grandes ciudades, estamos poco presentes. O sea, el traslado en las grandes ciudades se hace complicado, pasamos poco tiempo, si no estamos atentos, podemos pasar poco tiempo con los hijos. Y entonces ahí el tema de la autorregulación empieza a afectarse. Y si nosotros no tenemos un modelaje que contenga y no tenemos el sistema de autorregulación interna que contenga, bueno, fácilmente puede surgir que frente a un determinado estímulo salga lo peor de nosotros. Entonces, yo creo que es importante empezar a ver al ser humano como ser humano dentro de su complejidad y no ubicarlo, que es una tendencia que todos tenemos, como de repente ubicarlo de dónde viene, del origen o el contexto sociocultural, porque de alguna manera empezamos a poner etiquetas que no son. Sí, doctor Eduardo, digamos que para recapitular en esta primera parte de lo que hemos conversado hasta ahora, es decir, un asesino o una persona que tenga este tipo de comportamientos agresivos, criminales, que sean violentos, ¿usted considera que ni nace ni se hace, sino que con el tiempo se va como autofabricando, autoconstruyendo? ¿Podemos entenderlo así? Mira, no es fácil responder esa pregunta, porque podríamos decir que hay un aspecto biológico que tiene que ver con su genética y con su desarrollo. O sea, si de alguna manera nosotros nacemos con alguna dificultad en el cerebro, con alguna malformación, por llamarlo de alguna manera, o hemos tenido problemas de traumas cerebrales, o hemos tenido problemas incluso de nutrición, puede que las estructuras cerebrales no tengan ese mecanismo de autorregulación biológico como el que tiene la mayoría. Entonces puede que hay un aspecto donde pudiéramos decir que el aspecto biológico y el aspecto del desarrollo
sí, el desarrollo del cerebro puede intervenir. Sin embargo, hay otros estudios que se han hecho en relación a comportamientos, sobre todo con asesinos en serie, donde se ha encontrado que muchos de los asesinos en serie no han tenido ni un problema de trauma, ni han tenido un proceso de desarrollo anormal que se pudiera detectar, y sin embargo, en un momento determinado aparece esta conducta. Entonces, si nos preguntamos, ¿es posible predecir que un determinado niño, que un determinado joven en el futuro va a desarrollar una conducta como un asesino en serie o un asesino? Eso hoy en día de alguna manera no lo podemos determinar a ciencia cierta. Pero digamos que de niño se logran ver algunas conductas, algunas señales que podrían indicar ese tipo, que se pueden dar ese tipo de comportamientos o no. Fíjate, yo sí creo que cuando nosotros empezamos desde muy temprano a ver niños o a ver jóvenes que les cuesta entrar en los procesos de adaptación y en los procesos de frenar la transgresión, es importante ponerle cuidado. El que en su interior, en que su naturaleza sea realmente violenta, sea realmente asesina, no tiene por qué ser así. Hay muchas veces que lo que están es reaccionando de una manera inadecuada a un malestar que tienen y que no saben cómo manejar. Si nosotros tenemos, hay un dicho que lo utilizamos muchísimo en psicoterapia, que es: la violencia genera violencia, o sea, inevitablemente. Si yo voy creciendo en un ambiente donde yo estoy descalificado permanentemente, donde de alguna manera yo veo comportamientos donde las cosas no se resuelven amistosamente, sino se resuelven a la fuerza, donde yo de alguna manera lo que me genera es rabia y frustración, inevitablemente hay una cierta tendencia a que yo vaya a producir y que yo vaya eso se me vuelve como lo normal, ¿no? Lo normal, y de alguna manera empiezo a reaccionar un poco para descargarme a partir de allí. Muy bien. Sí. En la mente de los violentos, ¿crianza o genética? ¿Nace o se hace? Hoy estamos hablando de eso aquí en nuestro programa. Estamos analizando la relación que hay entre la educación y la genética. ¿Qué hay en el cerebro y en la mente de una persona que es violenta? ¿Cuáles son las raíces de la violencia? De eso estamos hablando hoy aquí en nuestro programa en directo de Canal Capital. Los invitamos para que se conecten. Sé que ya hay gente que está conectada a través de nuestras plataformas digitales. Entonces estamos muy pendientes con Gustavo de sus comentarios, de sus opiniones. Si tienen preguntas, para que aprovechen a nuestro especialista que hoy está con nosotros, nos está acompañando en este espacio, y podamos resolver estos interrogantes y estas inquietudes que sé que pueden tener sobre nuestro tema de hoy, tratando de entender un poco qué puede haber en la mente, porque una persona un día así, ¿no?, aparentemente de la nada se despierta con ganas de matar a alguien. Porque ese tipo de comportamientos se pueden dar. Eso lo estamos analizando hoy con nuestro especialista. Doctor Eduardo, según su criterio, ¿por qué en Colombia se están presentando cada vez más estos casos de violencia? ¿Qué está pasando? Yo no sé, yo no me atrevería a decir que es que se están presentando más casos de violencia. Hay un tema que tenemos hoy en día. Por lo menos se están dando a conocer más. Es posible que no. Exacto, que eso es diferente. Sí. Fíjate, hay un estudio que se ha hecho a nivel internacional en relación a las noticias. O sea, hasta qué punto realmente hay una escalada de una parte del ser humano que está saliendo de una manera más oscura o más negativa, o hasta qué punto vivimos en una sociedad donde por las redes sociales y por la conexión se sabe más acerca de lo que sucede. Sí. Y por otro lado, desafortunadamente, sabemos también que el amarillismo vende, desafortunadamente. Entonces, cuando nosotros prendemos un espacio de noticias, usualmente no oímos de los 500.000 aviones que salieron y que llegaron a su destino de la mejor manera, sino oímos del uno que se cayó en yo no sé qué después de yo no sé cuántos años. Yo creo que de alguna manera Facundo Cabral decía que ver noticias 2 veces al día era envenenarse 2 veces al día, ¿no? Y yo estoy de acuerdo, estoy absolutamente de acuerdo con eso. Nosotros, hay algo, y siguiendo un poco ese comentario, nosotros no sabemos de higiene mental. O sea, yo creo que de alguna manera como mi agradecimiento a este tipo de invitaciones es porque es una oportunidad de hablar, de informar de psicología. Claro. Nosotros no nos enseñan cómo cuidar el cerebro y no nos enseñan cómo cuidar un poco el comportamiento hacia nosotros mismos y hacia los demás.
Entonces, al no conocerlo, actuamos de una manera tendemos a hacerlo de una manera automática y de una manera impulsiva. Ahora que usted dice ese comportamiento hacia nosotros mismos, la violencia está vinculada a la baja autoestima, es decir, la agresividad tiene que ver con una escasa estima de, ¿no? a sí mismo. Puede ser con autoestima, fíjate, yo no sé si llamarlo autoestima como tal, pero sí a un malestar permanente. O sea, una persona que se siente bien consigo misma es una persona que no está buscando meterse en problemas. O sea, al contrario, una persona que se siente bien consigo misma lo que va a favorecer es un ambiente de bienestar alrededor. Y yo creo que de eso tenemos muchísimos ejemplos en colectivos, colectivos que están en situación de vulnerabilidad, donde de repente uno pudiera decir, oye, esto es un nido para que salgan una cantidad de personas que de un comportamiento inadecuado, de un comportamiento... Y tú te das cuenta que de ahí salen personas que son maravillosas, personas que tienen una capacidad de transmitir, el querer transformar ese colectivo y esa comunidad en algo mucho mejor. Y lo mismo puede suceder en el otro caso, un poco lo que comentábamos o por lo que te decía que hablar de la buena higiene mental o del buen comportamiento no tiene nada que ver con la parte socioeconómica. Vemos cómo de repente hay personas que pueden tener una muy buena posición socioeconómica y sin embargo viven en un profundo malestar. Sí, doctor, se ha identificado, por ejemplo, desde la psicología, un perfil del psicópata, es decir, sea físico que psicológico. Se lo pregunto físico porque encontré este dato del doctor César El Hombroso que creía que se podía identificar a un asesino por su fisionomía, ¿no? Él era llamado el padre de la criminología moderna y estudiaba a los delincuentes que estaban encarcelados. Entonces él decía que un criminal, digamos, una característica física típica era que tenía las orejas grandes, que tenía la nariz un poco aguileña, digamos, como un pico de ave. No sé si eso se le puede dar crédito o finalmente eso fue como desacreditado, pero bueno, él manejaba esa teoría de que tenía una fisiología, ¿no? Tiene un perfil, se lo pregunto por lo que nosotros comentábamos también al inicio, porque a veces estas personas se muestran de una manera, ¿verdad?, en el barrio, digamos, con mucha empatía y mucha simpatía, y de pronto uno dice, pero no entiendo cómo este vecino pudo haber asesinado a su esposa si se veía una persona tan, bueno, tan querida, tan amable, tan... ¿Ustedes han identificado que tenga unas características, un perfil, una persona que se comporte así? En la parte física no existe un perfil. O sea, como dices tú, hay muchos estudios que se han tratado de hacer incluso desde la antigüedad y no se ha podido comprobar que exista ni una forma en el cráneo, ni una determinada estructura, ni un determinado rasgo. Eso no se ha validado. En relación a la personalidad, ahí entramos en otra cosa. Fíjate, tú señalaste o comentaste o nombraste la palabra psicopatía. O sea, y yo creo que es muy importante poder profundizar sobre eso. Hay muchos psicópatas alrededor de nosotros, ¿okay? No todos los psicópatas terminan siendo asesinos, igual que no todos los asesinos han sido psicópatas. Pero de alguna manera el perfil de psicópata sí se puede identificar. Entonces, el psicópata, cuando tú ves el perfil, la mayoría del psicópata, hombres o mujeres, son personas que terminan siendo muy seductoras. O sea, de alguna manera, sean atractivos o no físicamente, terminan siendo muy atractivos. Porque hay un tema en el psicópata donde ellos, así como ellos tienen permiso o se dan el permiso para actuar de cualquier manera, también te lo dan a ti, con lo cual hacen sentir sumamente cómodo a la persona con que están. Si yo estoy frente a alguien que yo me siento que yo puedo ser absolutamente yo, sin ningún tipo de freno, obviamente la sensación de comodidad va a ser muy fácil. Por eso el psicópata de alguna manera tiene una primera, en el vínculo con el psicópata uno pudiera decir que hay una primera etapa que es de luna de miel, donde la persona se siente absolutamente entendida, identificada, pero ¿qué es lo que pasa? Que al poco tiempo, como el psicópata tiene un déficit en la posibilidad de vincularse con el otro, tarde o temprano empieza a producir, empieza a manifestar una conducta absolutamente egoísta, una conducta transgresora, una conducta desconsiderada, y esa luna de miel fabulosa se transforma en un infierno. Sí, una pesadilla. En una pesadilla. Y cuando cometen, por ejemplo, algún tipo de acto criminal, no son como incapaces de sentir culpa, ¿no? No sienten culpa. Ese es uno de los rasgos, sí, ese es uno de los rasgos que los caracteriza, que es la ausencia de culpa.
La culpa, yo no soy muy amigo de la culpa como emoción, porque es una emoción inducida y de alguna manera, sí, no soy muy amigo de la culpa. Sí. Pero entiendo que a nivel de nuestra capacidad de socializar y nuestra capacidad de compartir, la culpa ha sido fundamental para poder lograrlo. Y de alguna manera el sentir culpa termina siendo un freno. Se ha encontrado que los psicópatas no sienten culpa. Entonces por eso pueden repetir una cantidad de acciones una y otra vez y no tienen ningún tipo de reflexión, no tienen ningún tipo de remordimiento, no tienen ningún tipo lo hacen y ya. Son despreocupados, digamos, por las consecuencias, ¿no? de alguna cosa, de algún hecho. Digamos, no les preocupa, no sé, como decimos nosotros, no se les pone la piel de gallina. Es decir, ese tipo de sensaciones no las tienen. No las tienen. No las tienen. Entremos un poco, doctor Eduardo, al tema de tratamiento. Es decir, ¿se puede tratar un comportamiento violento? Mira, hay una manera como de que un comportamiento agresivo, violento, se pueda reducir, disminuir, no sé, con qué tipo de cosas. Ok. Fíjate, si vemos, otra vez utilizamos la metáfora de la agresividad con la metáfora de cualquier adicción. O sea, sí. Viendo el adicto como una persona que está sumergido, sumergido en la rabia permanente y una rabia que actúa de una manera totalmente desenfrenada. Pudiéramos decir que el tratamiento sería un poco como el del adicto igual. Una primera etapa sería cómo alejar a la persona de ese ambiente, de esa situación que está generando permanentemente rabia. Y por otro lado, de alguna otra manera, cómo poderlo acercar a situaciones donde empieza a sentir emociones diferentes. De hecho, hay un trabajo muy viejo, muy viejo, estoy hablando de los 60, 65, donde un grupo de terapeutas en California desarrollaron un sistema que traducido se puede llamar como la reparentalización. Y lo que ellos planteaban era cómo personas profundamente trastornadas en el sentido del comportamiento, los sacaban del ambiente donde estaban acostumbrados y de alguna manera eran adoptados temporalmente por familias que se prestaban a ese proceso de adopción, donde todo el tiempo le estaban mostrando una forma diferente de estar en la vida, una más amabilidad, le enseñaban rituales agradables, le enseñaban a cuidarse, le enseñaban a ser considerados y encontraron un nivel de cambio bien importante. Muy bien. Tenemos que irnos a la pausa. Antes de hacer nuestro corte, que saben que es brevísimo, así que sigan allí conectados con nosotros en directo de Canal Capital. Antes les tenemos el dato. Y es esta frase: a través de la violencia puedes matar al que odias, pero ojo, no puedes matar el odio. Esto lo dijo Martin Luther King. Y nos vamos con este otro pantallazo que tenemos. Hemos escogido también esta frase. Vivimos en un mundo donde nos escondemos para hacer el amor, mientras la violencia se practica a plena luz del día. Qué belleza, ¿no, doctor? Esto lo dijo John Lennon. Recordemos que los dos fueron además asesinados. Sí. Pausa y regresamos. Que si eran líderes sociales o guerrilleros, desmovilizados o si pertenecían a las disidencias, que si eran de uno o de otro partido político o que si tenían líos de faldas. Solo son excusas vergonzosas para parecer que aquí no ha pasado nada. Y en realidad sí está pasando. Están matando a los líderes sociales en Colombia. Y no importa si es de izquierda o de derecha, nadie, es decir, nadie tiene derecho a quitar vidas. En los últimos días se han estado reportando homicidios de líderes sociales en distintos lugares del país. Parece que ser líder social en Colombia es un delito, pero no, es un derecho amparado por la Constitución. Una sociedad lo suficientemente civilizada rechazaría unánimemente estos asesinatos. Sin embargo, los encargados de la defensa del país afirman que estos homicidios y feminicidios se dieron por hechos aislados y que aquí no violan los derechos de los ciudadanos de bien. Ya no saben qué inventar para hacer quedar mal a los que ya no están vivos por tener una u otra postura política. Claro, como ya no se pueden defender. Según la Fundación Paz y Reconciliación, desde que se firmaron los acuerdos de paz se han reportado más de 400 agresiones, más de 200 amenazas
y al menos 50 atentados a líderes sociales. La violencia contra ellos se ha concentrado en 24 de los 32 departamentos del país. Un tema delicado sin duda, pero la explicación que dio el ministro de Defensa, el máximo responsable de la seguridad en el país, era que esas muertes nada tenían que ver con la seguridad nacional. Por favor. En lo corrido del 2018 ya son más de 123 líderes sociales o defensores de derechos humanos que han sido asesinados. Y ojo, estos crímenes permanecen en la impunidad y nadie sabe quiénes son los autores. Esto lo aseguró el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ, quienes verifican que sean líderes reconocidos por las comunidades o que pertenezcan a alguna organización. Así que les tenemos una noticia. No fue por líos de faldas, y menos por pertenecer a grupos al margen de la ley. Estas personas estaban luchando por un país mejor, luchando en contra de megaproyectos que afectarán a las comunidades y al medio ambiente, luchando en contra de economías ilícitas y por intervenir en el uso o la tenencia de tierras. Entonces, por favor, no desestimen más la problemática. No sigamos vendiéndole al país historias que no son reales. Necesitamos que se defiendan los derechos en Colombia y que no sigan aumentando las muertes. No resten importancia a lo que realmente sucede. Los están matando. Ven con toda tu familia a la versión 31 del Gran Premio Móvil Delvac este 28 y 29 de julio en el Autódromo de Tocancipá. Carreras, shows y zonas de comidas. Compra tus boletas en tuboleta.com. Bueno, seguimos acá en directo de Canal Capital y como siempre, pendiente a las plataformas digitales. Ya me acaban de entrar mensajitos de José David, de Felipe, de Luis, de Sandra, reportando sintonía. La invitación es para que sigan conectados a Facebook Live, Periscope y nuestra cuenta de Twitter, @Canal Capital, que nosotros aquí en tiempo real responderemos cualquier inquietud o pregunta que ustedes tengan. Luz, continúe con nuestro invitado. Yo sigo aquí pendiente como siempre en nuestras plataformas digitales. Claro que sí, Gustavo. Es que hay que informar a la gente que a esta hora precisamente se está conectando apenas a nuestra señal, a nuestra plataforma de Facebook Live, que tenemos una falla en el sistema. Entonces de pronto la gente estaba ahí, ahora les estoy dando la explicación, la gente seguramente estaba intentando escribirnos y no se podían comunicar con nosotros y la razón es esa, tuvimos una falla. Pero ya estamos conectados con nuestros televidentes, con la gente y nuestros seguidores que están ahí y muy puntuales, siempre 6:30 acá con nosotros en directo de Canal Capital. Entonces ya regresamos con usted, Gustavo, porque tengo una frase, doctor Eduardo, que me llamó mucho la atención de Freud. Dice lo siguiente: hay una historia detrás de cada persona, hay una razón por la que son lo que son, no es tan solo porque ellos lo quieren. Algo en el pasado los ha hecho así y algunas veces es imposible cambiarlos. Le pregunto qué tanto puede llegar a ser cierta esta frase. Es una frase que yo comparto completamente. O sea, nosotros a nivel de desarrollo de personalidad podemos ubicar dos elementos que son muy importantes. Uno es mi naturaleza, con qué energía, con qué capacidad, de qué manera me expreso yo. Uno ve los niños pequeños y desde muy pequeños uno puede ubicar cuando un niño tiene más energía que otro, cuando un niño es extrovertido, cuando un niño es introvertido. O sea, hay una naturaleza que está allí, que se empieza a expresar desde muy temprano. Por otro lado, todos nosotros tenemos una historia, absolutamente todos. Tenemos los padres que nos tocó, tenemos una cantidad de situaciones que nos tocaron y esas situaciones de alguna manera van influyendo en la manera que nosotros podemos entender o hacernos, como ubicarnos en lo que podemos llamar realidad. Lo que la vida es y la calidad que tiene la vida va a depender mucho de la historia que yo he tenido. O sea, si yo he tenido tengo una buena naturaleza y he tenido un buen desarrollo, un buen acompañamiento, lo más seguro es que la idea que yo tenga de la vida es la vida es bonita, por llamarlo de alguna manera. Sí. Si yo, por el contrario, lo que he tenido son problemas, son situaciones dramáticas, son traumas, inevitablemente la percepción de que yo puedo tener es que la vida no vale la pena o que la vida es cruel o que la vida... Entonces, el cómo yo termino percibiendo la vida y percibiéndome en ese proceso que llamamos vida, depende mucho de esa combinación entre naturaleza y mi historia, donde la historia juega un papel sumamente importante. Muy bien.
Les reitero que ya estamos al aire en redes, falló nuestra plataforma a través de las cuales nosotros lanzamos siempre los lives, pero ya estamos allí conectados, así que ya nos pueden comenzar a escribir a través de Facebook Live, ya nos están viendo, entonces ya pueden ahí comenzar a escribir sus mensajes, sus comentarios, opiniones que tengan sobre nuestro tema del día, hoy en la mente de los violentos, que es lo que está pasando aquí en nuestro país particularmente. Ya voy a ir con Gustavo entonces para que nos comente entonces si hay preguntas de ustedes, nuestros seguidores. Bueno, doctor, que está comprobado, por ejemplo, que siempre hemos escuchado esto, ¿no? Que la exposición reiterada a videojuegos o películas violentas que tengan un contenido violento puede aumentar la conducta agresiva, especialmente en niños y adolescentes. Eso está, digamos, científicamente comprobado, es así. ¿Y qué tanta incidencia tienen la televisión, los medios, las redes, todo esto que nos está bombardeando en este tipo de comportamiento? Mira, desde muy temprano nosotros tenemos ciertos espacios donde la agresividad es importante probarla y es importante que se mueva. De hecho, un poco, aunque hoy en día no lo veamos así, pero un poco el tema del deporte y la competencia sana tiene que ver con eso. Como en la competencia, yo por un tiempo limitado, la persona con la cual yo estoy compitiendo de alguna manera es un enemigo mío, de alguna manera. Y como yo en esa interacción yo voy expresando una cantidad, parte de ese comportamiento agresivo y pero de una manera contenida, donde hay reglas, donde la otra persona está en la misma situación de interacción. ¿Qué es lo que pasa cuando estamos permanentemente sometidos a situaciones donde lo que se genera es rabia, lo que se genera es ese aspecto agresivo y de violencia? Bueno, de alguna manera estamos fomentando esto que habíamos hablado como ese ambiente de adicción a una determinada emoción. Definitivamente hoy en día los jóvenes y los niños tienen acceso a una cantidad de situaciones donde la agresividad y la violencia está permanentemente dando vuelta ahí. Si a eso le sumamos que en muchas familias se utilizan los teléfonos o las tabletas o la misma televisión como una especie como de controlador. O sea, bueno, yo para no tener el niño pegando brinco por todo el apartamento, por toda la casa, lo pongo frente a la televisión y no estoy pendiente de lo que está viendo. De alguna manera, ese proceso de retroalimentación que el niño está teniendo, no sabemos hacia dónde va. Entonces, ahí muchas veces disparadores que no podemos prevenir ni podemos prever, claro, de alguna manera terminan generando una determinada conducta que para nosotros queda totalmente, que nos cae por sorpresa. Y a propósito de esa incidencia que hablábamos de medios de comunicación, redes sociales, mira la pregunta que nos hacen a través de nuestras redes. ¿Los fanatismos políticos o religiosos contribuyen a la violencia? Sí, cómo no. Fíjate, hay un tema que es muy de nuestra cultura latinoamericana, no solamente Colombia, sino lo vemos en otros países. Nosotros venimos de una historia donde desafortunadamente se marca mucho una diferencia y una no tolerancia. O sea, nuestra historia del continente está marcada por la intolerancia. Sí. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando yo no tolero al otro, inevitablemente me polarizo. Y cuando yo me polarizo, termino dividiendo el mundo entre los que están de acuerdo conmigo, a favor mío, y los que están en contra, están en desacuerdo conmigo o en contra de los otros. Y esa polarización puede terminar generando conductas sumamente violentas. O sea, aquí en Colombia tenemos... Sí, pero es que aquí a través de Twitter nos decimos las cosas con un odio absurdo. Lo que pasa es que el odio el problema de las emociones es que las emociones no son, o para poner de una manera, no es que sean absurdas o no, es que son irracionales. Y entonces en el momento que salen, muchas veces no podemos medir la carga con que está saliendo. Entonces, y como dices tú, hoy en día tenemos una cantidad de... Y con el hecho de que la gente no me ve, digamos, estoy escribiendo ahí, nadie me pone freno, nadie me pone un límite, entonces ahí se desbordan. Pues. Y se utiliza como una forma de descarga muchas veces inadecuada. Muy bien, doctor Eduardo. Me voy con Gustavo. Bueno, Gustavo, adelante con nuestras redes sociales. Sí, Luz, ya se están comenzando a mover nuestras plataformas digitales. Me acaba de entrar un mensajito en este momento de Johan Martínez. Él nos pregunta, ¿cómo identificar una persona psicópata? ¿Hay algún tipo de señal? Recordemos que esta ha sido una de las preguntas que se han resuelto a través de lo largo de nuestro programa, pero pues informamos de las fallas que tuvimos en nuestras plataformas digitales y son las personas que se conectan minuto a minuto con nuestra señal en vivo en directo de Canal Capital. Doctor, entonces, ¿qué le podríamos decir a Johan acerca de su inquietud?
Fíjate, bueno, a mí no me gusta dar recetas porque realmente frente al humano no hay recetas, pero cuando de alguna manera tú estás frente a una persona, que lo comentábamos un poco más temprano, que te hace sentir en un momento determinado que estás en tu mejor luna de miel y al cabo de cierto tiempo tú sientes que entraste en el infierno, ¿ok? Y que por más que tú reclamas y por más que tú solicitas o pides que se llegue como un acuerdo, que se llegue como una situación más balanceada, insisto, no vamos a verlo como una receta, pero hay que preguntarse, bueno, si estoy frente a una persona que tiene algún trastorno de personalidad, entre ellos la psicopatía. Bueno, ahí nuestro invitado del día respondiendo la Johan. Tenemos otra pregunta de Jessica Bermúdez. Ella nos pregunta, ¿cómo manejar la mente de los violentos en un proceso de reconciliación como el del proceso de paz con las FARC? ¿Qué le podríamos decir a Jessica, doctor? Mira, yo creo que estás entrando en un tema que no es tan fácil de resolver. O sea, cuando una persona está acostumbrada a ser violenta, comentábamos un poco anteriormente que muchas veces necesita pasar por un proceso, por llamarlo de alguna manera, de desintoxicación de esa violencia. Entonces, yo sí creo que en cualquier proceso en el cual estamos tratando de que una persona pase de una conducta a otra conducta, es importante identificar, es importante poder aportar que esa transición se dé en una experiencia de otras emociones que no ha tenido. Yo creo que entrar, a partir de esto, creo que entrar a hablar sobre la complejidad que está alrededor del proceso de paz o de la desincorporación de personas que han estado en determinadas situaciones y que están tratando de salir de allí, creo que sería, bueno, es tema de todo otro programa. Creo que entrar en eso de una manera simplista creo que no es responsable. Sí, con respecto a esa pregunta que nos hacía nuestro tuitero, sí, esta persona que nos escribió a través de Facebook Live, mire las cifras, este dato que tenemos de lo que nos ha dejado la violencia hasta el momento, doctor Eduardo. Según la unidad de víctimas, en Colombia se tiene registro hasta el 30 de junio de este año, 2018, de 8.708.664 personas afectadas por las hostilidades y el conflicto armado aquí en nuestro país. Eso según la unidad de víctimas en Colombia. Tenemos un minutico ya para redondear y concluir, doctor. Le pregunto, para finalizar, ¿usted cree que aquí en Colombia deberíamos nosotros hablar más de estos temas que a veces creemos que como que los vemos solo o en las películas o como que solo pasa en Estados Unidos, ¿verdad? En los colegios de Estados Unidos y eso, pero aquí no estamos muy lejos de todo eso que nosotros vemos. ¿Cree que deberíamos hablar más de estos temas? Mira, yo soy un convencido de que este tema debería ser de información obligada en la educación de nosotros. Un poco lo hablábamos anteriormente. Nosotros, desafortunadamente, nos enseñan de higiene nutricional, nos enseñan de higiene física, nos enseñan de una cantidad de higienes de comportamiento, pero desafortunadamente... Ese término me gustó, higiene mental. Eso es fundamental. Para tener un buen colectivo, para tener un colectivo sano, es fundamental tener una buena higiene mental. Muy bien, doctor. Nuevamente le agradecemos por habernos acompañado en este espacio en directo de Canal Capital. Ha sido muy interesante esta charla, esta conversación que hemos tenido con usted. Gracias a nuestros televidentes, a nuestros seguidores a través de nuestras redes sociales por siempre preferirnos hasta la hora de la tarde-noche. Nos vemos mañana, como siempre, con otro tema de mucho interés para todos ustedes. Feliz noche.